Hola de nuevo. En este nuevo vídeo vamos a ver otro tipo de preguntas. Concretamente, vamos a ver el diseño de las preguntas llamadas de respuesta anidadas. Es decir, las preguntas estas en las que los alumnos tienen que rellenar huecos. ¿De acuerdo? Son un poco más complejas a la hora de diseñarlas. Vamos a ver las posibilidades que nos presentan las preguntas. Como siempre, estamos dentro del banco de preguntas, seleccionamos la categoría y en este caso, en lugar de hacer la pregunta de cero, tengo ya os voy a enseñar el diseño de una pregunta ya realizada. Como veis, el icono que aparece delante del nombre de cada pregunta es diferente según el tipo de pregunta. Esta que se titula La zarzuela es un caso de preguntas de estas de huecos. Entramos en la edición de la pregunta. Como siempre tenemos el nombre de la pregunta, en este caso se llama La zarzuela, y luego ya en el cuadro de enunciado de pregunta tenemos tanto el enunciado, es decir, aquello que tienen que hacer los alumnos, en este caso es completar los huecos, como el texto que ponemos a los alumnos, ¿de acuerdo? En este caso, si os fijáis, tenemos un texto con una serie de órdenes dentro del texto que son las que hace que el sistema genere los huecos y al mismo tiempo el sistema sepa cuál es la respuesta correcta. Entonces el texto original sería la, y lo que le aparece al alumno es la, y luego es el teatro musical típico de España, y aquí le aparece un hueco al alumno. Ese hueco aparece por la orden que tenemos aquí escrita y las dos posibilidades que le damos al alumno de completar ese hueco es el término zarzuela, tanto en minúscula como en mayúscula. Dice, y se remonta al año, lo mismo, tenemos la orden aquí y la respuesta correcta, en este caso solo hay una posible respuesta correcta, que es 1657. Vamos a verlo para que veáis la forma de este tipo de preguntas y ahora volvemos a la edición. ¿De acuerdo? Entonces el alumno aquí escribe zarzuela, en nuestro caso da igual que lo ponga con mayúscula o minúscula porque le hemos dado el mismo valor y aquí 1657, esas dos respuestas las daría por correcta el sistema, las demás las da por incorrectas porque están sin rellenar. Entonces, este es el tipo de pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo diseñar estas preguntas. Hay varias formas de hacerlo. Podemos escribir directamente nosotros, ir escribiendo el texto, incrustando dentro las diferentes posibilidades de respuesta, ya que el actual generador de textos, el procesador de textos que tiene Moodle en esta versión, todavía no permite crear automáticamente este tipo de preguntas. Por lo tanto, una opción es escribirlo nosotros o, por supuesto, conociendo los términos que hay que poner según el tipo de posibilidades de respuesta que queremos dar a los alumnos, o utilizar algún editor que sí que permita hacerlo. En este caso, puesto que este editor, como he dicho, no lo permite todavía, sí que es verdad que versiones posteriores de Moodle sí que lo tienen, es decir, en cuanto la Junta implemente la versión, aquí dispondremos de un botón para crear este tipo de preguntas. Mientras tanto, podemos utilizar otros editores, como por ejemplo este, que podemos localizar en Internet muy fácilmente, simplemente buscando generador de preguntas anidadas o respuestas anidadas, y vemos cómo funciona la manera de hacer las preguntas. Aquí seleccionamos la versión de Moodle 2, ¿de acuerdo? Estas son las versiones anteriores, y lo único que tenemos que hacer, como nos dice el texto, es pegar aquí el texto que queremos convertir en pregunta e ir seleccionando las diferentes palabras. Vamos a hacer una prueba rápida y vemos las diferentes opciones. Tengo aquí un texto, copiamos el texto y aquí pegamos, y pegamos el texto. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es ir seleccionando las palabras que queremos que se conviertan en huecos para los alumnos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a abarcar todos los, por ejemplo, el término géneros. Tenemos que ir de todos los iconos que tenemos aquí, tenemos que ir al icono del interrogante, que es el que nos permite crear las respuestas. Y aquí vamos a tener diferentes posibilidades. Es muy sencillo de hacer. Aquí arriba decidimos si el alumno, en los dos primeros casos, el alumno tendría que rellenar el hueco, igual que en la pregunta de la zarzuela que acabamos de ver.
dándole diferentes posibilidades, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un primer ejemplo de este tipo. Entonces, por ejemplo, géneros sería la respuesta correcta, pero a mí ahora, por ejemplo, se me ocurre que el alumno que escriba género sin tilde no es la respuesta correcta, pero bueno, le voy a dar la mitad del valor de la respuesta, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es decir, aquí escribiríamos todas las posibilidades que queremos dar como correctas o semicorrectas al alumno. Cuando le damos a insertar, automáticamente se nos crea el código que teníamos escrito en la pregunta. Es decir, el 100% del valor se escribe en géneros con tilde o 50% se escribe en géneros sin tilde. ¿De acuerdo? Vamos a probar con otro término, por ejemplo, 600. ¿De acuerdo? Volvemos al mismo botón y en este caso vamos a cambiar. Vamos a pedir al alumno que en lugar de escribir, que escoja de una lista de diferentes posibilidades. Entonces, la tercera opción crea al lado del hueco una flecha con un menú desplegable y las opciones en las que el alumno tiene que escoger. De manera que en lugar de escribir, escoge la opción que cree que es correcta. Y luego las opciones estas de columna vertical u horizontal, lo que hace es poner dentro del texto, en vertical o horizontal, las diferentes opciones para que el alumno haga clic en alguna de ellas. Y por último tenemos la posibilidad de pedir un número a los alumnos como respuesta. Vamos a ir a esta, al menú desplegable, entonces vamos a poner 600 como respuesta correcta, vamos a poner 50 y 20, ¿de acuerdo? Respuesta correcta la de 600, las otras incorrectas. Damos a insertar y si nos fijamos cambia el código, el término que hace referencia al tipo de respuesta. Aparece el 100% del valor en 600, 0% para 50 y 0% para 20. En este caso ya tenemos dos maneras diferentes de organizar esto. Una vez tenemos ya generado el código, lo copiamos y nos podemos ir aquí a la pregunta y le damos a pegar. Siempre es importante cuando peguemos algo en el procesador de textos de Moodle que le demos a pegar textos sin formato, porque si no normalmente se suele desordenar y se ven las diferencias de pegados que podamos hacer. Entonces le damos a pegar sin formato y ya tenemos escrito aquí el código. Entonces ahora para verlo, para que veáis cómo queda, en este caso le damos a guardar. Y vamos a ir a la vista previa y así vemos las diferentes opciones. Entonces, arriba teníamos los huecos donde el alumno tenía que escribir. En el segundo párrafo que hemos puesto, la obra mozartiana abarca todos los, aquí habíamos dicho que géneros, voy a ponerlo sin tilde, géneros musicales era una opción, solo que le dábamos el 50% del valor. Y aquí, fijaros que se nos ha hecho un desplegable. Es otra opción de hacer las preguntas. Tenemos 600, 20 o 50. 600 será la respuesta correcta. Si le damos a enviar, podemos ver cómo las respuestas correctas aparecen en verde y las semicorrectas, porque le habíamos dado un 50% de valor, es parcialmente correcta. La puntuación es 0,5, no es 1, porque en este caso cada hueco el sistema le da un punto. Aquí da 50 y nos aparece en naranja en lugar de aparecer en verde. Por lo tanto, de esta forma podemos hacer, aunque aquí sea un poco costoso de escribir, podemos irnos a la página, esta he comentado antes. De todas formas, voy a poner aquí abajo para que veáis cuál es la dirección concreta de la página, que es esta. Ahí tenemos el procesador que nos permite crear las preguntas de manera mucho más fácil que teniendo que escribirlas. Sobre todo porque todos estos códigos los tenemos ya hechos. Ya digo de todas formas que en cuanto se actualice a una versión posterior, en principio el procesador de Moodle permitirá hacerlas directamente de manera mucho más fácil que ahora. El resto de posibilidades de las preguntas, lo de siempre. Si hay múltiples intentos, la posibilidad de penalización y poco más. ¿De acuerdo? Nada, muchas gracias por vuestra atención. Como siempre, guardando los cambios. Nos aparece aquí la pregunta
que podemos volver a ver tantas veces como queramos o utilizarla en los cuestionarios. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.